Muy buenas, mi nombre es Gina Paola Roda Bustillo, del grupo número 2 de Historia Social de las Ciencias. En este caso pues yo estoy haciendo mi trabajo sola y estamos hablando sobre el capítulo 11 y 12 sobre el Healthcraft, introducción a la historia de la ciencia. Hoy hablaremos de este tema fascinante, cómo los historiadores encuentran, analizan y evalúan las fuentes que cuentan la historia de la ciencia. En los capítulos 11 y 12, Crack nos enseña que una fuente no es un simple objeto o un texto antiguo. Es un vestigio del pasado que cobra sentido cuando el historiador lo interpreta. Una vasija, una carta o incluso un cuaderno de laboratorio solo se convierten en una fuente cuando nos ayudan a responder preguntas sobre la historia. Crack explica que el historiador no solo descubre las fuentes, sino que las construye a través de su lectura y análisis. Así, el pasado no nos habla solo, tenemos que aprender a interrogarlo. También distingue entre fuentes primarias y secundarias. Las primarias son las que provienen directamente del tiempo que se estudia, por ejemplo, como cartas, manuscritos o notas científicas. Mientras que las secundarias son interpretaciones posteriores como biografías o libros de historia. Y no todas las fuentes son iguales. Algunas son simbólicas, escritas con la intención de dejar testimonios como una autobiografía o una publicación científica. Otras son, como decirlas, mudas, como los instrumentos, edificios o colecciones, que hablan sin palabras sobre la práctica científica de una época. Crack también muestra que las fuentes pueden decir cosas diferentes dependiendo del punto de vista del investigador. Lo importante es saber evaluar si es fiable o no, quién la escribió, para quién, por qué y en qué contexto. Eso nos lleva un poco tomando el capítulo 12, donde se habla de la evaluación de las fuentes. Allí Crack advierte que incluso los textos publicados pueden no reflejar fielmente las ideas del autor, o sea que puede, con el paso del tiempo significa que puede ser modificada y no es como lo se escribió originalmente, ya que eso pasa por muchas manos, muchas editoriales, incluso algunas veces cuando son descubiertas estas fuentes son, por así decirlo, difíciles de entender porque por el paso del tiempo se dañan y así. Nos advierte que también hay que tener muy en cuenta pensar en lo que el que escribió la fuente nos quiso decir, ya que bueno, se modifican en algunas cosas. Además analiza los problemas de traducción, en este caso cuando son un idioma diferente al nuestro, que es el español, y el anacronismo. Palabras como ciencia, experimento o filosofía no siempre significan lo mismo en el pasado. Por eso traducir una fuente antigua no es solo es cuestión de idioma, sino también implica interpretar su contexto histórico. En este caso, pues el autor pone ejemplos muy interesantes como el caso de Andrew White y Calvino, donde una cita mal atribuida se repitió tanto que acabó convirtiéndose en una verdad, entre comillas, histórica. Esto demuestra la importancia de verificar siempre lo que son las fuentes. En este caso también cierra con ejemplos de casos científicos como la teoría anatómica de Dalton y los experimentos de Galileo, donde diferentes interpretaciones de las mismas fuentes conducen a conclusiones distintas. En el fondo, Crack nos recuerda que la historia de la ciencia es una construcción vívida, hecha de diálogo entre el pasado, el historiador y su tiempo. Un pequeño así como resumen de ambos capítulos es que nos enseñan a hacer historia de la ciencia, que hacer historia de la ciencia es mucho más que solo leer documentos antiguos. Es un trabajo crítico, interpretativo, saber ponernos en los pies de los autores en ese momento, no dejarnos confundir tanto por las palabras, sino también buscar
no solo del mismo texto, sino también de fuentes alternas, que significa alguna palabra en tiempo pasado, para poder llegar a una conclusión mucho mejor. Cada fuente tiene una voz, pero el historiador decide si saber escucharla sin ponerles palabras que nunca dijo. Entonces, en este caso, pues, esto es lo que yo entendí entre el capítulo, pues, 11 y 12. Espero que, pues, les haya gustado mi interpretación y muchas gracias por escuchar.